Secundaria primer grado. Tecnología. ¿Me lo explicas con dibujos? Reconocer la importancia del uso del lenguaje técnico de cada área de conocimiento para el desarrollo técnico y tecnológico. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos alumnos de primer grado de secundaria. Es un gusto para nosotros darles la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa. Esta es una propuesta para acercarlos a los contenidos de la asignatura de tecnología. Antes de entrar en materia, queremos recordarles que ahora que estamos en nuestras casas, es una excelente oportunidad para practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares, lo que nos permitirá reforzar todo lo que aprendamos día a día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. También es importante que fomentemos y hagamos un esfuerzo para ser pacientes y tolerantes. Para lograr esto es fundamental tener empatía con quienes nos rodean. Esto es ponerse en los zapatos de los otros y no hacer lo que no queremos que nos hagan. Muy bien, ahora sí, vayamos al tema en cuestión. Como hemos visto, la tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores de la misma. Cabe mencionar que la tecnología en la educación básica se organiza en algunos campos tecnológicos que son agropecuarios y pesqueros, de alimentos, de producción, de construcción, así como de la información y la comunicación, de la recreación y, por supuesto, de la salud. Recuerda que la asignatura de tecnología permite relacionar todo lo que estudian en la escuela, como matemáticas, lengua materna español, geografía o historia, y contribuyen a que desarrollen sus saberes, les den sentido y les permitan comprender cómo todo el conocimiento se interconecta para el desarrollo tecnológico que conocemos y del cual, estamos seguros, ustedes son participantes innovadores y creativos. ¿Se han preguntado sobre la importancia del uso del lenguaje técnico o vocabulario especializado en el desarrollo tecnológico para denominar conocimientos, descubrimientos, usos u objetos? Bienvenidos a Cocina de Autor. El día de hoy, en el Café de las Musas, hablaremos sobre la importancia del vocabulario técnico. Para ello invitamos a la condesa Ada Lovelace, matemática y escritora británica que trabajó con la máquina calculadora mecánica, considerada como la primera programadora de ordenadores. Es un placer estar con ustedes. También nos acompaña el médico de la antigua Grecia, Hipócrates, reconocido como el padre de la medicina. Gracias por la invitación. Quédense con nosotros para descubrir lo que nuestros invitados tienen que decirnos sobre la importancia del vocabulario técnico. El lenguaje científico-técnico es un conjunto de variedades lingüísticas indispensable para la transmisión de conocimientos en un determinado campo de la ciencia y de la técnica. En el español hacemos uso de distintas formas de lenguaje. En el lenguaje coloquial podemos emplear palabras como órale o chale. En el formal usamos frases como le ruego me confirme. En el lenguaje propio de determinados deportes, como el del béisbol, por ejemplo, utilizamos palabras como base, cuadrangular, doblete o curva para describir distintos componentes o momentos del juego. Y en el lenguaje científico-técnico empleamos un vocabulario en función del campo de conocimiento que estemos tratando. Por ejemplo, si nos aproximáramos al campo de la agricultura, usaríamos frases como suelos calcáreos, tiempo de maduración o recolección estacional. Cada ámbito de la realidad, cada profesión, oficio o actividad social tiene su propio vocabulario. Los médicos empleamos términos como intubar o alergénico. Los carpinteros manejan abrazaderas o carboncillos. Y en el campo de la ecología se habla de bioenergía o hábitat. El vocabulario técnico es entonces el léxico propio de un arte, una ciencia o un oficio. Ahora que sabemos qué es el vocabulario técnico, ¿nos podrían dar algunos ejemplos? En medicina utilizamos términos que son préstamos históricos de dos lenguas antiguas, el griego y latín, como neumonía, palabra que viene del griego neimón, pulmón, y a su vez de neima, soplo, aliento, respiración, o cardíaco, del latín cardiacus,
que significa perteneciente o relativo al corazón. En el lenguaje informático y tecnológico también usamos una gran cantidad de neologismos, que son las palabras o expresiones de nueva creación en una lengua. Por ejemplo, chatear para referirnos a una conversación digital o selfie como sinónimo de autorretrato. En los dos casos se trata de neologismos que surgen en el español a partir de la adaptación de palabras del inglés. Hay términos técnicos que se forman por composición de palabras y afijos del griego, el latín o del español, como hipertensión o bajorrelieve. Yo conozco otros tecnicismos que se forman por acortamiento a partir de siglas o acrónimos, como bit de binary digit o www de World Wide Web. El vocabulario técnico también se puede formar a partir de epónimos, es decir, nombres propios usados como concepto, como la enfermedad de Alzheimer. Y yo tengo uno, juramento hipocrático. En informática también ocurre que a una palabra de uso común se le atribuyen nuevos significados como término técnico. Por ejemplo, le damos el término ratón al dispositivo apuntador de un ordenador. Al escribir un texto informativo de cualquier asignatura, es necesario usar el vocabulario técnico para describir de manera clara y precisa los distintos temas de estudio. Cuando se requiere explicar un tema o concepto de un determinado campo de conocimiento, es necesario hacer uso del lenguaje adecuado a su área para lograr una comunicación efectiva. El avance de la ciencia y de la técnica obliga al lenguaje a evolucionar, permitiendo denominar nuevos conocimientos, descubrimientos, usos y objetos. El vocabulario técnico es un instrumento para ampliar nuestros conocimientos sobre distintas disciplinas. Muchas gracias, Hipócrates y Eda Lovelace. Este fue su programa Cocina de Autor. ¡Hasta la próxima! El uso adecuado del lenguaje técnico es importante en cada área del conocimiento, ya que ello permite comunicar de manera efectiva sobre el tema del que se habla. Dos ejemplos de ello son los siguientes. El término cámara puede referirse a un equipo tecnológico que sirve para registrar imágenes estáticas o en movimiento, o bien en la construcción se refiere a un espacio reservado de uso privado o restringido. Otro ejemplo es referirse al compás, que es un instrumento que corresponde a un desarrollo tecnológico que se usa para la navegación y ayuda a determinar el rumbo a seguir. O bien, en matemáticas, es un instrumento que se utiliza para trazar arcos de circunferencias y tomar distancias entre dos puntos, como por ejemplo, un mapa. Ahora veamos cómo en un campo tecnológico se usa de manera adecuada el lenguaje técnico de un área de conocimiento. Emma, ¿te imaginas recorrer esta carretera? Pasa junto a montañas y ciudades y llega hasta la costa. Sí, pero ¿cuánto tiempo crees que nos llevaría a recorrerla? Tendríamos que calcular la longitud que tiene. En nuestro mundo existen situaciones en las que es necesario hacer una representación plana o un dibujo a escala. Los mapas de un país o una ciudad y los planos arquitectónicos de un edificio o casa son algunos ejemplos de representaciones gráficas en las que se utilizan escalas. Las escalas indican la relación proporcional que hay entre las dimensiones de lo que se va a representar y las dimensiones reales. Por ejemplo, si en el mapa de una ciudad la escala es 1 a 25.000, significa que una unidad cualquiera en el mapa representa 25.000 de esas mismas unidades en la realidad. El primer número corresponde a la medida en la reproducción y el segundo a la medida en la realidad, o sea, en el original. Si en el mapa con esta escala hay 10 centímetros de distancia entre un punto y otro, significa que la distancia real entre ambos puntos es de 250.000 centímetros, lo que equivale a 2.5 kilómetros. En los mapas de países también se utiliza la escala gráfica, que es una pequeña regla, línea o barra con segmentos que indican la escala usada. En los planos arquitectónicos, la escala más común es 1 a 100,
lo que significa que 1 centímetro del plano corresponde a 100 centímetros de la realidad, es decir, a 1 metro. Gracias a la relación de proporcionalidad que hay entre las dimensiones de la representación a escala y las dimensiones reales, siempre se pueden obtener unas a partir de las otras. El arquitecto Javier dibujó el plano de una cocina. Antes de terminarlo, su jefe le comentó que debía hacer una copia con escala 4:5. ¿Cómo serán las dimensiones de la copia? ¿Mayores o menores? ¡Exacto! Serán menores, porque una escala 4:5 significa que 5 centímetros en el plano original equivalen a 4 centímetros en la copia. Entonces, si una longitud en el plano mide 10 centímetros en el dibujo original, ¿cuánto medirá en la copia? ¡Claro! 8 centímetros. ¡Muy bien! Así ya tenemos una de las dimensiones de la copia. Ahora, ¿qué debemos hacer para obtener las demás longitudes? Como las dimensiones entre la copia y el original están a escala, existe una relación de proporcionalidad entre ellas, la cual está determinada por la misma, que en este caso es 4:5. Esto significa que 1 centímetro del original equivale a 4/5 de la copia, que es igual a 0.8 centímetros. Así, podemos completar una tabla para conocer las dimensiones que necesitamos para hacer la copia. En el plano original, el ancho de la cocina es de 22 centímetros. Como cada uno de esos centímetros corresponde a 0.8 centímetros de la copia, el ancho de la cocina en la copia es de 17.6 centímetros. Para encontrar el largo total de la cocina en la copia, se multiplica 32 por 0.8 y se obtiene 25.6 centímetros. Ahora haz tú los cálculos. Si el largo del mueble mide 14 centímetros en el dibujo original, entonces... ¡Exacto! En la copia medirá 11.2 centímetros. Y si el largo de la estufa es de 4.5 centímetros en el original, será de 3.6 centímetros en la copia. ¿Recuerdas qué deben cumplir los datos de una tabla para ser de proporcionalidad directa? Pues bien, la tabla es de proporcionalidad directa porque al dividir cada una de las longitudes de la copia entre las longitudes correspondientes del dibujo original, se obtiene el mismo resultado. Mira la escala de este mapa. El océano mide unos cuantos centímetros en el mapa, pero en realidad es muy grande. El crecimiento de la ciencia y la tecnología avanza de manera importante. Ello requiere que el uso del lenguaje también evolucione para que se pueda denominar nuevos conocimientos, descubrimientos, usos y objetos. ¿Alguna vez se han referido a un término y sus interlocutores comprenden algo distinto? Si es así, ¿consideran que los referentes sobre el área al que se refieren sean diferentes? Ahora veamos cómo dentro de un campo tecnológico el uso del lenguaje técnico es más vasto conforme se interrelacionan más áreas del conocimiento. Para ello, les invitamos a ver la siguiente pieza. Hoy quiero compartirles los preparativos para un próximo viaje. ¿Qué les parecería conocer Chiapas? Conseguí este mapa para ver los lugares de interés y otros datos. Pero ya no recuerdo qué significan los elementos del mapa. Así no podré identificar con exactitud la información. Mejor le pido ayuda a Tlali. Hola, Edmundo. Hola, Tlali. Necesito tu ayuda para no perderme lo mejor de Chiapas. No recuerdo con exactitud cómo interpretar los elementos de los mapas. No te preocupes, con esto te acordarás. Un mapa no solo se lee, también se interpreta. Por eso contiene elementos que ayudan a las personas a analizarlo de manera correcta. El título, por ejemplo, indica el lugar y el tema representados, es decir, la información que contiene sobre dicho lugar.
La proyección con que fue realizado el mapa se refiere al recurso matemático con que se redujo la deformación de la Tierra al representarla en él. Puede ser cilíndrica, cónica o azimutal. Generalmente, las proyecciones llevan el nombre de su creador. En este caso, se trata de una proyección cilíndrica llamada proyección Robinson. La escala, por su parte, indica cuánto se redujo la superficie real en el mapa, lo que permite calcular en él la distancia entre dos puntos. Los puntos cardinales se señalan mediante la rosa de los vientos y el norte con la meridiana. Ambas dan la orientación. Las coordenadas geográficas son la retícula de paralelos y meridianos. Ayudan a ubicar cualquier lugar dentro del mapa al señalar su latitud y longitud. La leyenda o simbología muestra el significado de los símbolos, figuras o colores usados en el mapa. Permite entender la información que se representa en él. Hay 3 tipos de símbolos en los mapas: lineales, puntuales y areales. Los lineales indican vías de comunicación, límites entre territorios o líneas que unen puntos de igual valor. Por ejemplo, temperatura, precipitación o altitud. Los puntuales generalmente son figuras geométricas que localizan con exactitud lugares o elementos geográficos como ciudades o montañas. Y los areales o de extensión usan colores o texturas para señalar la distribución o extensión de algún proceso en el espacio geográfico. Por ejemplo, la superficie de cada país, los cuerpos de agua o los campos de cultivo. Y por último, la fuente señala la institución o dependencia de la cual se obtuvo la información para elaborar el mapa o el autor que lo realizó. Ahora sí, ya recordé todos los elementos de los mapas. Déjame interpretarlos en el mío. El título me dice que el lugar representado es Chiapas. En cuanto al tema, que se trata de una carta geográfica, es decir, de un mapa general. La orientación está indicada por la rosa de los vientos. Y aquí veo las coordenadas geográficas: la escala, la proyección y la fuente, que en este caso tiene más de una. La simbología muestra rasgos naturales, culturales, turísticos y de comunicación, con símbolos lineales como las carreteras, puntuales como aeropuertos y areales como lagos y lagunas. ¿Qué te parece, Tlali? Que tienes un mapa con los elementos necesarios para que prepares un viaje inolvidable a Chiapas. Sí, además de que podré interpretar cualquier otro mapa que me interese según los elementos que contenga. Gracias, Tlali. De nada, Edmundo. Busquen un mapa de su estado y cuéntenme qué indican sus elementos acerca del lugar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el camino. Es impresionante cómo el desarrollo tecnológico para la generación de mapas implica un extenso conocimiento de distintas áreas para reconocer lugares, distancias, formas de ubicación y demás aspectos que puede tener un mapa. ¿Encuentran relación en los aspectos que tiene un mapa con las asignaturas que estudian en la escuela, como las matemáticas, lengua materna español, geografía, entre otras? ¿Consideran que el uso de las tecnologías afecta el medio ambiente? ¿Es posible que ustedes puedan contribuir a mejorar el medio ambiente si se usan de mejor manera las distintas tecnologías? Para reforzar lo aprendido, compartir es lo mejor, y por ello les invitamos a que pidan a sus familias que identifiquen qué tipos de tecnologías tienen en casa y a su alrededor. Juntos y con paciencia podrán analizar cómo las utilizan y, si es posible, mejorar su uso para contribuir al cuidado del medio ambiente y su entorno. ¿Qué les pareció lo que aprendieron? Es importante reforzar lo aprendido buscando información en algún libro que tengan a la mano. Otra manera de reafirmar nuestros conocimientos es leyendo o platicando con familiares sobre lo que se aprendió. También será muy útil hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué tanto sabían de lo que se trató en el programa? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo podrían profundizar en lo que se vio en clase y compartir su investigación? Ha sido un gusto contar con su compañía en este programa. No olviden que durante estos días ser paciente y compartir sus aprendizajes son acciones fundamentales para un mayor conocimiento. Nos vemos pronto en una emisión más de Aprende en Casa.
¡Hasta luego! En el programa ¿Me lo explicas con dibujos? De la asignatura Tecnología, se les hicieron algunas preguntas. En este espacio las retomaremos para que puedan responderlas y guardar en su carpeta de experiencias. ¿Encuentran relación en los aspectos que tiene un mapa con las asignaturas que estudian en la escuela como las matemáticas, lengua materna, español y geografía, entre otras? ¿Consideran que el uso de las tecnologías afecta el medio ambiente? ¿Es posible que ustedes puedan contribuir a mejorar el medio ambiente si usan de mejor manera las distintas tecnologías? ¿Anotaron todas las preguntas? Pues bien, no olviden guardar sus respuestas en su carpeta de experiencias. Secundaria primer grado. Ciencias y tecnología. Biología. Cada día nos conocemos más. Valorar los alcances de la ciencia y la tecnología en el conocimiento de los seres vivos. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primer grado de secundaria. Es un gusto acompañarlos a una sesión más de Aprende en Casa, un espacio dedicado al aprendizaje que la Secretaría de Educación Pública pone al servicio de la comunidad. Es momento de iniciar con un tema que nos permitirá identificar cómo los cambios tecnológicos favorecen el avance en el conocimiento de los seres vivos, lo que permite que cada día nos conozcamos más. A lo largo de la historia, los humanos han estado interesados en conocerse. El avance de su conocimiento ha sido gracias a la permanente interacción entre la ciencia y la tecnología, cuyos campos de estudio son distintos pero complementarios. La ciencia genera explicaciones que van cambiando conforme se cuentan con nuevos instrumentos y herramientas creados y perfeccionados por la tecnología. Empecemos con el microscopio, cuya invención revolucionó el conocimiento de los seres vivos. ¿Cómo, cuándo surgió y cómo ha cambiado a través del tiempo? Para saberlo, veamos el siguiente video. Todos los seres vivos están formados por células tan diminutas que es difícil verlas a simple vista. ¿Cómo lo habrán hecho los científicos para descubrirlas? Así es, utilizando el microscopio. Te invito a conocer la historia e importancia de este invento. Una característica del ser humano es su curiosidad, y a través del tiempo, esta curiosidad le ha llevado a investigar sobre diversos aspectos. Uno de ellos es el mundo microscópico. Todo inició cuando descubrió que las imágenes se veían diferentes a través de los cristales. Por ejemplo, los egipcios usaban esferas de cristal de Murano para ampliar las imágenes. Y los romanos sabían que los cristales de los lentes, que ellos llamaban impertinentes, modificaban los objetos observados. Por ello, fueron los fabricantes de anteojos quienes encontraron la manera de construir los primeros microscopios. Hagamos un recorrido por la historia del microscopio a través de una línea de tiempo. En 1590, Zacarías Jensen, hijo de un fabricante de lentes, construyó el primer microscopio compuesto por dos lentes. 2 décadas después, en 1610, Galileo Galilei fabricó un microscopio compuesto con una lente convexa y otra cóncava, similar al de Jensen, y describió los patrones geométricos de los ojos de las abejas. Después, en 1665, Robert Hooke construyó un microscopio compuesto, el cual contaba con 2 lentes, un objetivo y un ocular, y a través de este observó tejidos, cabellos e insectos, así como cortes muy delgados de corcho. En ellos descubrió unas pequeñas celdillas a las que llamó cellulae, palabra que posteriormente se tradujo como célula. Más tarde, en 1673, Anton van Leeuwenhoek diseñó y construyó numerosos microscopios simples, todos ellos conformados por una lente y capaces de aumentar hasta 300 veces el tamaño de las imágenes. Con estos microscopios observó glóbulos rojos, ácaros y piojos. ¿Y qué crees?
encontró por primera vez diversos microorganismos en una gota de agua. Gracias a estas contribuciones, y después de observar las células de diferentes organismos, en 1839, Theodor Schwann, junto con Matthias Jacobs Leiden, propusieron a la célula como la unidad anatómica y estructural de todos los seres vivos. Y en 1858, Rudolf Virchow rechazó la teoría de la creación espontánea luego de que observó que las células se dividían y formaban nuevas células. Después, entre 1925 y 1932, Ernst Ruska y Max Noll diseñaron el primer microscopio electrónico, a través del cual observaron estructuras celulares con mucho más detalle que en el microscopio óptico, como se observa en esta membrana. Y a partir de entonces, se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados, como el microscopio electrónico de transmisión, que aumenta 1.000.000 de veces lo observado, y el microscopio electrónico de barrido, que permite ver las imágenes en forma tridimensional. Como hemos visto, el microscopio ha sido de gran utilidad para la ciencia, al permitir, por ejemplo, observar las estructuras anatómicas de los seres vivos, identificar a los microorganismos causantes de enfermedades, conocer la composición de los medicamentos para mejorarlos y descubrir la constitución de los alimentos para desarrollar técnicas que reduzcan su descomposición. La curiosidad del ser humano no solo permitió construir el primer microscopio, sino que a lo largo de muchos años lo ha perfeccionado y se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados. Gracias a ello, ha sido posible descubrir a la célula y a los microorganismos, así como observar sus estructuras. Además de que se ha favorecido el desarrollo del conocimiento científico en muy diversas áreas, como la biología, la química y la alimentación. Ahora que ya conoces el impacto de este gran invento, ¿qué te gustaría observar a través de un microscopio? Ahora sabemos que el microscopio amplió el alcance de nuestros ojos y permitió descubrir un nuevo mundo que antes era imperceptible. ¿Qué les parece si ahora que sabemos un poco más sobre el origen del microscopio, podemos contestar las siguientes preguntas? ¿Cuáles de sus aportaciones te parecen las más relevantes y por qué? ¿Hasta dónde crees que se pueda llegar con el uso del microscopio? Sigamos explorando el mundo del microscopio. ¿Quieres conocer a los huéspedes que viven en tu cuerpo? ¡Vayamos a verlos! En nuestro planeta existe una gran variedad de seres vivos. Muchos los podemos ver a simple vista, como las plantas, los animales y los hongos. Pero existen otros tan pequeños que se descubrieron hasta que se inventó el microscopio a finales del siglo XVI. A través del tiempo, este instrumento evolucionó y con ello el conocimiento de los microorganismos, como las bacterias, los protozoarios, los virus, los ácaros y una parte de los hongos. Los microorganismos viven en el aire, la tierra, el agua, las plantas, los animales e incluso en nuestro cuerpo. Te invito a conocer algunos de estos microorganismos. En nuestra piel viven varios microorganismos, como los ácaros. Tienen 8 patas como las arañas, quienes son sus parientes más cercanos junto con las garrapatas. Pero los ácaros son más pequeños, pues miden menos de 0.4 milímetros y se alimentan del sebo de la piel. Pero no te espantes, ellos viven ahí desde el momento en que nacemos. Los ácaros de la piel más comunes son del género Demodex. Este tipo de microorganismos no causan daño, pero irritan la piel cuando en lugar de 1 o 2 por centímetro cuadrado, hay más de 10. Por eso es importante mantener limpia nuestra cara. En la piel también hay bacterias, de las cuales probablemente has escuchado. Se calcula que en cada centímetro cuadrado de piel hay entre 10.000 y 1.000.000 de bacterias. ¿Te imaginas? Pero su ubicación es variable. Por ejemplo, detrás de nuestras orejas habitan 19 especies, mientras que en nuestros antebrazos hay 44. Cabe resaltar que en la piel existen bacterias benéficas que dan el olor al cuerpo e impiden la colonización de bacterias nocivas. No obstante, como resultado de una enfermedad, pueden actuar las bacterias dañinas que causan infecciones de la piel, como el acné.
Ahora vamos al aparato digestivo. Desde la boca hasta los intestinos existe una gran cantidad de bacterias. A partir de que nacemos, las bacterias empiezan a colonizar nuestra cavidad oral. Por ello, en la boca de un adulto puede haber más de 600 especies de bacterias, de las cuales algunas pueden ser benéficas como las que ayudan a degradar los alimentos o causar daño como las que producen caries. En el estómago y en los intestinos habita de manera natural un conjunto de bacterias llamado flora intestinal, que ayuda a la digestión, la absorción y la síntesis de los alimentos. La más común es la Escherichia coli. Esta bacteria es normal e incluso necesaria para el buen funcionamiento del aparato digestivo, pero si se introduce a nuestro organismo por agua o alimento contaminado, puede causarnos diarrea. En el medio ambiente también existe una gran cantidad de microorganismos. Algunos son de utilidad para el ser humano, como las levaduras que se utilizan para producir vino de uva, mediante un proceso llamado fermentación, y las levaduras que se emplean para elaborar pan. Ahora bien, entre los microorganismos que nos pueden afectar, encontramos a todos aquellos que viven en ambientes contaminados. En el aire de las ciudades se han identificado hongos como los del género Aspergillus y Cladosporium, que pueden causar enfermedades respiratorias. Y en el agua puede haber bacterias como Shigella, Vibrio y Salmonella, que nos provocan enfermedades gastrointestinales. Virus como el rotavirus, que nos provoca gastroenteritis, y algunos protozoarios como la amiba, que nos puede causar enfermedades digestivas. ¿Imaginabas que en nuestro cuerpo y en el medio ambiente existen tantos microorganismos? Antes del siglo XVI tampoco lo imaginaban. Por eso el microscopio es un invento que ha marcado un antes y un después en la historia de la ciencia, especialmente en el campo de la biología y la medicina. ¿Conoces otro invento que nos ayude a conocer más de cerca el mundo de los seres vivos? ¿A cuántos de tus huéspedes corporales conocías? ¿A cuáles hay que temerles y cómo evitar que nos dañen? Estas son parte de las preguntas que las virtudes del microscopio nos permiten responder. Para conocer a los seres vivos que migran o viven en espacios difíciles de llegar, se cuenta con diferentes dispositivos. Veamos algunos instrumentos y herramientas. La tecnología está presente en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, y la investigación científica no es la excepción, ya que en ella se utilizan diversos instrumentos y aparatos de laboratorio para varios propósitos, como el estudio de los seres vivos. Te invito a conocer la tecnología aplicada en el conocimiento de las especies que migran o que viven en fosas abisales. ¿Sabías que muchas especies de insectos, aves y mamíferos migran de un lugar a otro para buscar alimento y reproducirse? Este es un aspecto que ha sorprendido a los científicos desde hace varias generaciones y que aún los sigue sorprendiendo. Por ello, usan diversas tecnologías para conocer más sobre estos animales, entre ellas, cámaras con sensores de movimiento, dispositivos rastreadores que consisten en microchips o collares con un geoposicionador, también llamado GPS, y drones con cámaras y GPS. Veamos algunos ejemplos del uso de esta tecnología. En África, a los rinocerontes les ponen microchips con GPS para conocer su recorrido, e incluso a veces agregan un tinte en sus cuernos para identificar a cada uno. ¿Para qué sirve esto? Para llevar el control de su población y apoyar los esfuerzos contra el tráfico de cuernos de rinocerontes a nivel regional. También en África existe un programa impulsado por Google y la organización Save the Elephants. El fin de este programa es colocar collares GPS en los elefantes para captar su desplazamiento y posteriormente enviar la información registrada a la página de Google Maps para crear mapas con las rutas de migración de los elefantes. Aquí se muestran los recorridos realizados durante más de 60 meses. Con esto, se trata de evitar la cacería de elefantes provocada por la venta del marfil de sus colmillos. En la isla de Barro Colorado, en Panamá, se han utilizado cámaras trampa para conocer la abundancia de jaguares y otras especies, así como su comportamiento y rutas de paso, con el fin de establecer los sitios de conservación. ¿Qué te parecen estas iniciativas? Ahora vamos a conocer la tecnología que se ha generado para explorar el mar. Existen científicos interesados en conocer los ecosistemas marinos, no solo por su riqueza de organismos, sino porque algunos de ellos están siendo alterados.
y para ello utiliza tecnología diversa, como el robot submarino de exploración científica con cámara de video, los instrumentos hidroacústicos que permiten medir distancias recorridas y profundidades, las cámaras isotérmicas que pueden mostrar los cambios en el relieve del suelo a través de la temperatura reflejada, y la cartografía de alta resolución para ubicar los sitios nuevamente. Veamos un ejemplo del uso de esta tecnología. Casi el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, pero nuestro conocimiento del mar, particularmente de las fosas abisales, es reducido, debido a que el acceso a estas fosas es difícil, ya que la presión del agua del mar es alta. No hay luz y la temperatura va de 1 a 3 grados centígrados. Hace saber que la vida en las profundidades marinas se pudo observar hasta 1900. En conclusión, es importante reconocer la incorporación de nuevas tecnologías para el estudio y la conservación de los animales que migran, así como para conocer a las especies que habitan en los fondos marinos. ¿Qué otras tecnologías crees que se pueden utilizar para conocer más del comportamiento de los animales? Es muy interesante la manera en que las nuevas tecnologías ayudan a evitar, por ejemplo, el maltrato animal o la extinción de especies en peligro. ¿Ustedes qué tipos de instrumentos o herramientas conocen? Pregunta a tu familia e investiga en periódicos y revistas de divulgación científica sobre ellos, así como las ventajas que aportan al hombre y la naturaleza. Recuerden registrar los datos de la investigación y anotar preguntas y dudas en su carpeta de experiencias para compartir con sus docentes. Hemos llegado al final de la sesión. Recuerden que pronto tendremos una nueva cita en Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Secundaria primer grado. Lengua materna. Español. Lo que otros dicen. Identificar elementos básicos sobre cómo realizar una entrevista y cómo hacer el registro de una. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de la asignatura de Lengua Materna Español de primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su hogar estudien los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Les invitamos a que durante esta contingencia trabajen en colaboración con sus familias, además de que se relacionen con empatía y paciencia al interior de sus domicilios, ya que de esa forma promoverán un sano ambiente para su aprendizaje. Y hablando de aprendizajes, en esta sesión se busca entrevistar a una persona de relevancia en sus comunidades. Vayan pensando quién. Presten mucha atención y anoten las ideas principales del tema y sus reflexiones para que las incorporen en la carpeta de experiencias que podrán presentar a sus docentes y compañeras y compañeros una vez que regresen al aula. En esta ocasión revisaremos el tema de la entrevista y la primera pregunta que se nos podría ocurrir es ¿cómo entrevistar? Seguramente han visto o han escuchado entrevistas en diversos medios. Por ejemplo, a deportistas cuando se acaba su participación en un partido o evento, o a quienes se dedican al cine sobre sus películas, o a algún especialista en ciencia sobre algún descubrimiento o evento en el que su conocimiento nos ayuda a comprender mejor un problema. Para entrevistar necesitamos primero formular un guión que nos servirá de apoyo para conducir la entrevista, de manera que logremos obtener la mayor información posible que nos interesa de la persona de que hayamos elegido, en el tiempo del que dispongamos para la entrevista. Para ver un ejemplo de cómo usar el guión para entrevistar y conocer algunas características básicas sobre la entrevista, les invitamos a que nos acompañen a ver el siguiente video. Entrevista a una persona de mi comunidad. Tomen su bolígrafo y papel para que hagan las notas de lo que les parezca más relevante en los ejemplos de entrevista que verán. La entrevista es una práctica discursiva, producto del intercambio comunicativo real e inmediato entre dos o más personas. Primero, para realizar una entrevista es necesario definir el tema y el propósito.
e identificar la información que aportará el entrevistado. El alumno deberá empezar por preparar una guía de preguntas, una especie de guión que servirá de soporte para la documentación. Posteriormente, se realizará la entrevista, se elaborará un borrador y después la versión final del reporte y el proceso culminarán cuando se comparta la entrevista ante el grupo. El alumno explorará el tema mediante una serie de preguntas, las cuales el entrevistado responderá a partir de conocimientos, anécdotas y experiencias personales. Es importante redactar un guión para tocar a fondo los temas importantes a tratar en la entrevista y evitar fugas de información en las preguntas que no se hagan. De esta manera, se crea un diálogo del que se obtiene información de primera mano. No olvidar la documentación de la entrevista, que puede ser grabando la entrevista con algún dispositivo de audio o video y tomar notas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me podría decir su nombre, su edad y dónde nació? Sí, me llamo Vicente Calzada, tengo 50 años y nací en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Muy bien. ¿Cuál es su profesión? Soy sastre. ¿Y en qué consiste su trabajo? Bueno, yo confecciono ropa para dama y caballero y también incluso llega algunos danzantes de otras regiones que me piden prendas para sus eventos que luego organizan. ¿Y a qué edad inició su profesión? Bueno, yo empecé desde muy chico. A la edad de 15 años inicié como aprendiz. ¿Y quién le enseñó esta profesión? Bueno, me la enseñó mi patrón, Jaime Díaz, que en paz descanse. Él me involucró en todo este mundo de la sastrería. Pues como te comentaba, desde muy chico empecé a conocer las telas, a conocer las texturas, a trazar, a cortar las telas y también a manejar la máquina de coser. ¿Y qué es lo que más le gusta de su profesión? Bueno, lo que más me gusta pues es confeccionar la ropa para las personas, sobre todo para las personas de escasos recursos. Me agrada mucho ver que llegan, me piden alguna prenda que les cosa o que les remiende y se van muy contentos, eso me agrada mucho. ¿Y cómo ha sido su trayectoria en esta profesión? Bueno, pues ha sido un poco difícil, complicado, pero bueno, hemos salido adelante. Sobre todo, uno de los pasos que más se me complicaba era el trazar. Y bueno, eso es algo que fui aprendiendo en el camino. Y a la fecha, uno de mis hijos a veces me viene a ayudar y eso me facilita también un poco el trabajo. Muy bien. ¿Y cuáles son las satisfacciones que ha tenido en su profesión de sastre? Bueno, de mis mayores satisfacciones es cuando viene gente de escasos recursos a solicitarme alguna prenda. Yo lo hago con mucho gusto, tengo que a veces utilizar algunas telas que tengo por ahí y las ajusto bien su ropa y cuando se van con su ropa bien ajustada y bien elaborada, pues me agrada mucho, me da mucha satisfacción ver cómo salen sonrientes las personas. Muy bien. Y bueno, supongo que ya debe de tener varias anécdotas durante todo este tiempo en la sastrería. Sí. ¿Me podría contar alguna? Bueno, pues te puedo contar una vez que vino un muchacho que iba a hacer su graduación y pues tenía la urgencia de que era el otro día, entonces pues ahora sí que me tuve que quedar toda una noche confeccionando, ajustándole el traje al muchacho, pero bueno, la satisfacción fue que al otro día él presentó y se fue excelentemente a su fiesta y el otro día hasta me trajo su diploma, ¿no? Y una anécdota, otra anécdota pues puede ser, bueno, que en esta profesión pues es muy común los pinchazos, ¿no? Entonces hay una que otra persona que me ha llegado a llevar, pero no duele tanto, ¿eh? No creas que es muy doloroso. ¿Y me podría explicar cómo es un día típico de usted en la sastrería? Bueno, pues un día típico. Me levanto temprano a las 6 de la mañana, hago el desayuno, llevo a mi nieto a la escuela y luego me dirijo aquí al taller, lo abro, barro, arreglo todo el material que voy a necesitar y pues empiezan a llegar los clientes, ¿no? A solicitarme pues, que les remiende alguna ropa o a pedirme algún vestido en especial. Por ahí de las mediodía más o menos un poco se tranquiliza el movimiento y es cuando me dedico ya a trazar y a hacer yo mi trabajo al 100% hasta como más o menos las 2, 3 de la tarde que viene mi esposa y me trae la comida para... Pues aquí a veces comemos aquí, ella me acompaña con mi hijo y ya a las 7 de la noche pues cierro el local y me dirijo a mi casa. Muy bien.
Pues muchas gracias por su tiempo, don Vicente, y pues gracias por darme esta entrevista. No, pues gracias a ti que viniste aquí al taller de sastrería y que, bueno, espero que te haya servido la entrevista. Gracias. Ahora ya están listos para hacer su entrevista. No olviden documentar las respuestas en una grabadora y hacer sus notas en un cuaderno. ¿Ya saben a quién van a entrevistar de su comunidad? Adiós. Como vieron, además de las preguntas, la entrevista comienza por obtener los datos generales del entrevistado. Y al final también hay un agradecimiento por el tiempo que se da al entrevistador. La entrevista, en lo general, sigue el guión de preguntas que se formularon con antelación. Pero, ¿qué pasa cuando en la entrevista se dice algo interesante que no estaba previsto? Para que sepan cómo incorporar preguntas adicionales o preguntas de apoyo en el desarrollo de su entrevista, sigan con atención el video que les presentamos a continuación. Técnicas para mejorar la oralidad. ¿Cómo incorporar las preguntas de apoyo? Veámoslo. La entrevista es una técnica de gran utilidad para recabar datos en una investigación. Recordemos que en una entrevista, el entrevistador es el responsable de elaborar las preguntas para obtener información fidedigna, oportuna y veraz del entrevistado. Y es también responsable de preguntar, escuchar y registrar las respuestas. El entrevistador tiene un objetivo, el cual depende de él o los temas que se investigan. Antes de elaborar tus preguntas, debes investigar sobre el tema que vas a tratar y estar bien informado sobre los detalles. Esto te permitirá realizar preguntas de apoyo. Estas preguntas de apoyo surgen en forma espontánea cuando el entrevistado te hace un comentario imprevisto que se torna interesante y da continuidad a lo que está contando. También se utilizan para obtener información adicional o más específica sobre particularidades que no habías contemplado en tu guión. ¿Cómo contribuye esta actividad en nuestra comunidad? Esta es una cooperativa de mujeres. Nosotras nos encargamos de impulsar la economía del pueblo. Como es un lugar turístico, la gente ya llega preguntando por la fábrica. Ya tiene buena fama. Todo lo que ganamos lo reinvertimos en comprar más insumos y por otro lado, lo que nosotros lo gastamos aquí y finalmente el dinero se queda aquí en el pueblo. En cuanto a tu trabajo, específicamente, ¿qué haces en la fábrica? Bueno, tengo dos cargos. Por una parte soy del grupo de la selección de los insumos. Nos encargamos de que las plantas estén en buenas condiciones, así como las flores, según para lo que se vaya a hacer. Y por la forma en la que nos organizamos, nos toca estar una vez a la semana en la tienda como demostradores. ¿Todas las mujeres de la cooperativa cumplen esta función? No, bueno, específicamente son las que muelen e integran los ingredientes, las que cocinan, porque algunas plantas van cocidas. Y por la parte de ventas, sí nos dividimos. Como te das cuenta, nosotros tenemos un uniforme para distinguirnos de las chicas de producción. Y portamos un gafete para que los clientes se den cuenta con quién están hablando. Esto lo hemos organizado con el tiempo y le da cierta presentación a la tienda. Claro, es cierto. Siempre que paso noto cómo se puede identificar bien a las vendedoras. Y hablando de tu trabajo, ¿qué es lo que más te gusta? Pues me gusta todo. Es un trabajo muy bonito y ayuda a que la gente se sienta bien. Pues me gusta todo. Es un trabajo muy bonito. ¿Y hay algo que no te guste? Propiamente de la tienda no, pero hay turistas que llegan y ya abren un frasco, abren otro y al final de cuentas no se llevan nada. Desde luego, también hay que tener conciencia como comprador. ¿Hay algo más que te gustaría agregar sobre tu actividad o que quieras comentarles a las personas que están viendo esta entrevista? Claro que sí, que no dejen de visitarnos. Tenemos muchas cosas que ofrecerles. Muchas gracias, Adriana. Ha sido un placer conocerte y saber más de este gran trabajo. No, gracias a ti. Características de un entrevistador. Competente. Organizado. Claro. Gentil. Sensible. Abierto. Ahora ya estás un poco más preparado para hacer tu entrevista.
¿Ya sabes a quién vas a entrevistar de tu comunidad? Hasta la próxima. Como ya lo notaron, es muy importante tener un buen conocimiento del tema sobre el que la persona les va a hablar, para que puedan improvisar e incluir preguntas que apoyen lo que quieren saber y que sean útiles para las personas que conocerán en su entrevista. Terminada la entrevista, es momento de registrarla. Cuando escriben, hay varios elementos de la oralidad que tienes que suprimir o ajustar para el reporte escrito de la entrevista. Si quieres saber más sobre las modificaciones que necesitan hacer y las estrategias para poder realizar de modo más eficiente la transcripción de una entrevista, observemos el video Registros Orales. Después de que se realizó y grabó una entrevista, esta se debe transcribir. Es decir, registrar por escrito la información que se obtuvo con ella. De la calidad de la transcripción dependerá en gran medida la calidad de nuestra investigación. ¿Qué te parece si abreviamos tu nombre con una R y el nombre del señor Jacinto con una J? Me gusta, así no tenemos que poner en cada diálogo el nombre completo. Claro, no te olvides de poner los 2 puntos después de cada letra. Por supuesto que no. Y cuando revisemos, ponemos los nombres completos. Comienza a escribir tan pronto como empiece la cinta, aunque no podrás escribir tan rápido como se habla. Quizás desees escuchar primero una oración, luego detener la cinta y escribirla. La precisión es lo más importante. Cuanto más limpio sea el registro, menos correcciones tendrás que hacer. Yo quise dedicarme a la carpintería porque me di cuenta que era bueno para trabajar la madera. Antes fui peluquero y vendedor en una tienda de muebles. Si una frase es difícil de descifrar, escúchalo 2 veces más. Si todavía tienes problemas, anota el número del contador en la grabadora y vuelve a él después. A veces el contexto de una entrevista te ayudará a interpretar esta sección más tarde. Bueno, pues estaríamos hablando de unos 10 años. Aparte de que me gusta mucho la carpintería, pues hay beneficios económicos, ¿verdad? Y me gusta mucho que mis clientes queden satisfechos con mi trabajo. ¿Qué te parece si transcribimos la entrevista tal y como la escuchamos? Sí, cuando haya cosas que no entendamos, dejamos un espacio y seguimos. Ahorita no nos preocupemos tanto por la ortografía. De acuerdo, pero después revisamos la transcripción, editamos el contenido y corregimos la ortografía y la sintaxis. Sí, que no se nos olvide. Por eso pues trato siempre en los diálogos de mis libros, pero también en la vida real de variar el aburrimiento cotidiano. Si un taxista me dice, ¿se ha fijado en el tiempo que hace? Le digo, no, me he fijado en la luz. ¿Usted se ha fijado en la luz de Vermeer que tenemos hoy, esta tarde en Barcelona? Entonces logro con esto el silencio del taxista, entre otras cosas, pero además rompo con la realidad, aunque se supone que es la oficial. Suprime las expresiones innecesarias como pero, pues, que le resten valor al mensaje del interlocutor y que son vicios del lenguaje, especialmente en entrevistas objetivas. Si es una entrevista donde estas palabras resultan trascendentes, es decir, que son parte de la personalidad del entrevistado, deja algunas de estas expresiones. Sigo sin entender lo que dice. No te preocupes, hagámosle como dijo el profesor. Pongamos nuestras conjeturas dentro de un paréntesis. El maestro también dijo que, si la pérdida de diálogo no es importante, editemos la respuesta en la copia final. O también podemos poner corchetes antes de la respuesta. Y así indicamos que había más allí, pero que era inaudible, y lo editamos. ¿Inaudible? Sí, que era confuso, que se oía muy poco o no se oía. Wow. Si el segmento de audio inaudible es un hecho o comentario importante, contacta al entrevistado para verificar la información. Llego a extremos de
negar que llueve cuando llueve, simplemente porque me molesta que alguien diga una obviedad. Está lloviendo, ¿de acuerdo? Creo que no, digo, ¿no? Juraría que no está lloviendo. Ahí empieza mi literatura. Mi literatura siempre quiebra el discurso oficial, quiebra lo establecido, quiebra lo que hay que hacer. Oye, también podemos identificar las palabras clave para reconstruir frases enteras. Claro, las palabras que más repite y las que son parte de su discurso. ¿Ya estás listo para hacer tu entrevista? Hasta la próxima. ¿Notaron que cada entrevista requiere de estrategias generales como oír la grabación varias veces para resolver dudas o acudir de nuevo con el entrevistado si de verdad el audio de la grabación tuvo problemas? Otras demandan mayor atención, como decidir cuándo dejar expresiones como pues o cuándo quitarlas. Probablemente con esto ya pensaron en alguien de su localidad a quien puede ser interesante entrevistar y dar a conocer a otros lo que opina y hace. Para que lo puedan hacer, les dejamos algunas preguntas. ¿Para qué quieren entrevistar a la persona elegida? ¿Sobre qué tema o temas quieren conversar con la entrevistada o el entrevistado? ¿Qué conocen acerca de la actividad que realiza? ¿Dónde podrían averiguar más al respecto? ¿O de qué medios disponen para realizar la entrevista? ¿Alguien les puede apoyar para tomar notas durante la entrevista? Les invito a que respondan estas preguntas por escrito y las registren en su carpeta de experiencias, ya que pueden ser de suma utilidad para comenzar a planear una entrevista cuando superemos esta contingencia. Recuerden que pueden usar su libro de texto para revisar sobre este tema o leer estrategias para revisar y corregir las respuestas a las preguntas que les hicimos. Antes de despedirnos, les reiteramos que la empatía, paciencia y tolerancia son fundamentales en las relaciones personales al interior de los hogares, además del trabajo colaborativo en familia. Pronto podremos regresar a las actividades fuera de casa, mientras sigan las transmisiones de Aprende en Casa. ¡Cuídense y hasta luego! ¿Para qué quieren entrevistar a la persona elegida? ¿Sobre qué tema o temas quieren conversar con la entrevistada o el entrevistado? ¿Qué conocen acerca de la actividad que realiza? ¿Dónde podrían averiguar más al respecto? ¿De qué medios disponen para realizar la entrevista? ¿Alguien les puede apoyar para tomar notas durante la entrevista?